Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy tengo un peso pesado. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Eh, Él usa el nombre de su madre porque es muy común en Andalucía de aquella época usar el nombre de... Voy a cerrar un poco. De la madre. Y porque, como dice el derecho privado romano, mater semper certa es, pater es o no es. Dentro de los judíos también rige eso. Si eres hijo de judía, eres judío seguro. Bueno, os voy a hablar de Velázquez. Mirad, la vida de Velázquez es tan compleja, tan novelesca y tan larga que os voy a hablar de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez y la fábula de Aracné, que normalmente la gente le puso el nombre de la hilandera, pero realmente la fábula de Aracné de la Metamorfosis de Ovidio. Y de un cuadro de Tiziano que luego copia Rubens, que está en la colección real, y que le copia, bueno, que Velázquez hace un, en fin, ahora lo cuento, porque si no os voy a contar al final, al principio. Nace en Sevilla el 6 de junio de... Tengo que estar con un ojo ahí, que no lo veo porque tengo la cámara delante, de junio de 1599 y muere en Madrid el 6 de agosto de 1660. Sabéis que muere de viruela, porque, bueno, España solamente espacio temporal. Sabéis que a España, Velázquez le toca vivir una época ya de declive del Imperio Español, porque resulta que Flandes se ha rebelado, es una rebelión nacionalista, y que es el norte, que es calvinista, que el sur es católico, estoy hablando de lo que me acuerdo, ¿eh? Y entonces resulta que Spínola no es partidario de mandar los tercios de Flandes porque tenemos varios frentes con diferentes guerras en la misma época. Entonces tenemos también el conflicto que hay en Austria. Hay 300.000 hombres desplegados y no se pueden hacer frente en diferentes sitios. Pero es que para colmo de desgracia, de hecho la rendición de Breda se gana, es Spínola. Pero claro, es que tenemos muchos frentes, o sea, y entonces nosotros nos alineamos en la guerra de 30 años con Austria, entonces tenemos otro frente en Austria y le ganamos a los alemanes y a los suecos, y cuando ocurre eso los franceses se inquietan bastante y entonces salen a darnos. Entonces ya una cosa muy complicada porque ya tenemos muchos más frentes. Bueno, entonces todo esto se soluciona. Bueno, realmente Holanda hubiera sido político, que el rey lo que hubiera hecho es reconocer a la República holandesa, y hubiera sido más fácil, menos complicado, y no una guerra que ha sido 80 años, que es un desastre. Y aparte, después tenemos también, ya os digo, diferentes guerras a la vez, y entonces eso es muy difícil, muy difícil. Y los franceses nos acaban dando pal pelo. Pues el caso es que se acuerda el concierto, una boda con la hija del rey y Luis XIV, y entonces se van a la frontera para que se conozcan los jóvenes. Entonces, como Velázquez tiene un cargo, tiene muchísimos cargos casi desde el primer día, es un genio y entonces gusta. Eso hace también que pinte menos. Y entonces tiene como que acondicionar la puesta en escena para cuando se vean los jóvenes, pues que sea algo como muy agradable, ¿no? Porque a fin de cuentas es una boda para hacer la paz, ¿no? España sigue siendo, vamos a ver, España sigue teniendo Filipinas, muchísimas colonias, pero España ya no es la potencia, ya no es la que manda, la que dirige, porque Francia también había tenido una serie de reformas con Richelieu. Después, posteriormente, está Nazarino, ellos tienen también golpes de Estado, etcétera. O sea, pero ya se ha hecho una reforma muy interesante para, ¿cómo se dice?, el concepto de Estado, que nosotros somos los primeros y después los ingleses. Ellos lo hacen en esta época para cohesionar, no sé cómo decir, los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces son más inquietantes a la hora de la guerra porque están más organizados, etcétera. Bueno, eso es lo que le toca vivir a Velázquez. Le toca vivir épocas de muchísima inestabilidad y épocas de declive económico, hay que decirlo. Bueno, continúo. Entonces, cuando él prepara, se me olvida decir, cuando prepara toda esa puesta en escena, se pega una paliza de trabajo. Bueno, conclusión, que pilla la viruela con 61 años y se muere, pues, visto no visto. Y se lo pega a su mujer, y a los 3 o 4 días se muere su mujer también. Pero de todas formas, vivir 61 años en 1600 y pico era vivir muchísimo, ¿eh? No os creáis. Bueno, él tarda en ocupar un... Lo que quiero deciros es que voy a dar diferentes días Velázquez. Un día hablaré de las meninas, hoy voy a hablar
de la hilandera, porque si digo la Aracné no, no va a sonar. Y cada día que hable iré dando un semblante distinto de cuando está en Italia, cuando hace diferentes cosas, cuál es su época. Porque si hoy simplemente os hablo de su biografía, aunque no hable de la obra, pues no sé, me puedo tirar una hora aquí, porque resulta que yo hice con una historiadora del arte en Valencia que había hecho el doctorado sobre Velázquez. Entonces sé de Velázquez, no lo podía imaginar, porque yo estaba en una entidad privada, que éramos muy poquitos, y entonces estábamos cerca, a la avenida Blasco Ibáñez, donde están todas las universidades, estudiando en un sitio privado, y entonces podíamos entrar al museo de San Pío V, que por entonces estaba menos encumbrado, era un palacio antiguo precioso, y entrábamos sin pagar. Y entonces ahí estaba el autorretrato de Velázquez, etcétera, que hoy está protegidísimo, bueno, pues nosotros no. Y entonces pues mi profesora me explicaba que fue el inventor del segundo término, y yo con 17 años que me dijera el inventor del segundo término es como cuando con 6 años me decía la concepción de María, yo qué sé. Pero al final cuando me aprobó le dije, oiga, ¿qué es el segundo término? Me dijo la subjetividad. Digo, ya, me podía haber explicado al principio. En fin, de Velázquez un poquito. Tuve mi que fue Velázquez con Velázquez. Bueno, vamos a ver. Velázquez tarda más de lo que os podéis imaginar en ser considerado lo que es hoy, que viene a ser como una especie de Cervantes, o sea, la historia del arte, o sea, arte universal, o sea, magíster, ¿qué digo yo? Super magíster, ¿no? Eso hasta que no se abre el Prado, pero cuando se abre el Prado en 1819 está de moda, tenemos muchísimo turismo y entonces está de moda, ay, voy a cerrar la ventana, que vienen los extranjeros y que son románticos, entonces les gustan los cuadros de religiosidad exacerbada, de naturalismo, de frondosidad. Claro, Velázquez no es nada de eso. Entonces Velázquez pasa desapercibido, pero entre 1860, 1880, que ya está el impresionismo francés y que vienen a verlo, y vienen Manet and Company. Bueno, pues entonces Manet dice que es pintor de pintores. Entonces ya, pero fijaros, 1880, este señor es de 1600 y nace en 1601, cosa así, o 1599, una cosa así, imaginaros, con 3 siglos. Pero en fin, bueno, más vale tarde que nunca. La primavera de Botticelli, 3/4 lo mismo, si no es por un inglés que la descubre y tal, ahí estaba muerta de asco a finales del siglo XIX. Es que no creéis que la historia del arte es una cosa que se fabrica en 5 minutos. Era simplemente desconocido, por muchos motivos, ahora lo contaré, porque entre otras cosas, al ser pintor del rey, España cuando deja de ser potencia, se empieza a aislar. Bien, ahora lo digo. Simplemente ocupa un lugar de privilegio en la historia del arte. Es decir, las causas son el aislamiento que vive la corte de Felipe IV. Él es el pintor de cámara, es el primo tutti, el primero, a cuyo servicio entra en 1623, cuando tiene 24 años, es un genio. Él empieza trabajando con Herrera cuando tiene 10 años, pero Herrera es un tío muy malhumorado, es buen pintor. Pero entonces pasa a Pacheco. Entonces tienen como un contratito que el niño le paga la comida, le paga el vestido, su padre lo deja, su padre que era hijo de portugués, pues se llama da Silva. Pero es muy común en aquella época que se ponga el apellido Velázquez. Entonces él empieza con Pacheco y entonces Pacheco lo trata con mucho amor. Pacheco era más intelectual que otra cosa, hace un tratado y realmente es conocido porque es el maestro de Velázquez, pero es una persona muy culta, y a Velázquez se da cuenta que es un genio, y entonces es chiquitito y entonces lo deja que vaya creciendo, no lo entorpece y lo trata con mucho amor, lo trata con tanto amor que Velázquez con 18, después cuando termina todo este proceso, que suele ser 6 años, se examina, como si dijéramos, en el sindicato para ser considerado pintor, ¿no? Y lo examinó el propio suegro, que lo adoraba. Y de hecho se adoraban mutuamente, y con Pacheco estamos en Sevilla, y entonces se casa con una hija suya, la hija 15 años y Velázquez 18. ¿Qué os parece? Pero bueno, el rey que está de Felipe IV tiene un valido que se llama el conde duque de Olivares, que es andaluz, y entonces toda la corte es andaluza, y él, Pacheco, mueve sus fichas y tal. Conclusión, que conoce el rey, se dan cuenta que es un genio, y bueno, entra a formar parte, y está 37 años hasta que se muere, y le dan todos los cargos habido y por haber, no lo podéis imaginar. Ahora os lo cuento. Bueno, pero verás que también fue desconocido, ya os digo, porque España ya estaba empezando en declive después del tratado
embarcado con los franceses, hay un progresivo aislamiento del país, también es porque está dentro de un muro que son donde está con el rey, que también están ahí, está en la colección del rey, las infranqueables estancias palaciegas. Entonces no puede ser contemplado por nadie hasta que la apertura del Prado en 1819 y la llegada de los impresionistas posteriores, porque primero llegan los, como está de moda España, entre los románticos, hasta que no llegan los impresionistas, y en fin, que vamos, que tarde mal y nunca. Superado esta contrariedad, pues ya cuando es conocido realmente por los europeos, pues ya es maestro de maestros, que le dice este señor. Vienen, en fin, ya os he dicho que Velázquez no era ni nada exaltado de religiosidad, ni naturalismo, ni nada de eso, por eso pasa desapercibido. Bueno, 1680, los impresionistas vienen, bueno, y cuando viene Manet. La suerte de Velázquez queda fijada desde entonces hasta ahora. Como Cervantes ya he dicho que la historia de la literatura es el máximo exponente del genio artístico español, sino el más refinado y complejo prototipo de la cultura visual del barroco en general, de toda la época moderna, porque él hace cosas que parecen impresionistas, o sea, se adelanta como 2 siglos, es una bestia parda. Porque él estaba dotado de muchísima capacidad para asimilar lo mejor de la tradición artística, pero es que aparte de eso, él le dice al rey que necesita irse a Italia porque necesita asimilar cosas de Tiziano. Él está en la colección real y ve cosas y entonces le pide permiso y el rey se lo da. 2 veces se marcha a Italia y hace un hijo en el camino, Antonio da Silva, con una pintora. Bueno, él estudia la visión pictórica excepcional de la colección de los reyes de España. Sabéis que los Austria, aparte de aficionados a la música, después los Borbones no fueron ni aficionados a la música ni aficionados al arte. Bueno, pues los Austria tienen una colección excepcional de pinturas, o sea, eran mucho más cultos. Y entonces él es el que controla esa colección donde hay Tiziano. Sus influencias mayores son Tiziano y Rubens. En la hilandera aparece Tiziano, le rinde también como un homenaje. Y bueno, él también tiene mucha influencia porque resulta que él vive en Sevilla y en Sevilla es la capital del país en ese momento, porque es la capital de América. En ese momento, cuando él tiene su infancia, su adolescencia, él sale a los 24 años de Sevilla, él conoce todo lo que está llegando, todas las novedades y la asimila en su juventud sevillana. Pues por allí llega la buena parte de la pintura europea de entonces. Ya sabéis que los caminos eran peligrosos y se prefería viajar por mar. Y bueno, y después viaja a Italia, 2 viajes a Italia, que yo lo contaré otro día. Entonces Velázquez es como una especie de compendio, como de síntesis de los rasgos más sobresalientes del siglo XVIII, a los que además aporta su sello personal, porque ya sabéis que los buenos artistas siempre innovan, pero innovan, reciben la tradición y crean, que lo mismo pasa en la arquitectura. Y bueno, las meninas pintadas al final de su vida, con las hilanderas que os voy a contar hoy, como no me dé prisa, que es el mito de Aracné, es la época más madura de su arte, porque son las obras más importantes del siglo XVII, obras que se conservan en el Prado y que se exhiben, donde se exhiben 50 obras suyas, porque él pintaba poco, era muy flemático, muy tranquilón. De hecho, el rey lo manda a llamar a Italia porque dice que venga por barco, porque con lo tranquilo que es, capaz de, como venga por el camino, de que ni llega. Entonces no se prodiga mucho, pero también hay que decir a favor de Velázquez, que aparte que era tranquilo, no se prodigaba mucho, es que tenía muchísimos cargos y muchísimas obligaciones. La verdad es que también eso lo liberaba, porque al tener ingresos podía pintar lo que le diera la gana, que no es poco, que estamos en 1600 y pico, pensar. Bueno, y él desempeña, como he dicho, muchísimas tareas cortesanas. Bueno, eso se inicia con el nombramiento en 1623 como pintor de Cámara del Rey, y después sigue con la de aposentador. Eso de aposentador me suena a un cine. Aposentador mayor de palacio, y después, pero no sin antes haber ocupado la de ujier, alguacil de la corte y ayuda de guardarropía, no sé, lo veo como una discoteca, yo qué sé, ayuda de cámara y superintendente de la... Es que el pobrecillo es que tampoco tenía tiempo ni de verse, porque iba con el rey a todos sitios, el rey lo adoraba, era muy tranquilo. Él pinta también mucho a los bufones, tiene una serie de bufones que es una preciosidad. Entonces se dedica muchísimo a las tareas cortesanas que lo alejan de la pintura. También es verdad que le proporciona la holgura, como he dicho antes, la holgura material suficiente, como una
una envidiable independencia económica para pintar lo que le dé la gana. Esa libertad de acción artística la transmite en muchos de sus cuadros. Es que en los cuadros se ve todo, ¿eh? Yo supongo que a lo mejor los edificios que hacen los arquitectos también se nota mucho si estás amargado, si estás contento, si estás viviendo el amor. Es que todo se nota en lo que hace. El ser, que todo lo impregna. Bueno, pasa su infancia y su juventud en Sevilla, y entonces tiene como unos inicios como muy tenebristas, muy de influencia de Caravaggio. A los 24 se muda a Madrid, donde es nombrado pintor de Felipe IV. Y después pintor de cámara, el cargo más importante de los pintores de la... Pero es que se le había muerto el pintor de cámara, entonces llega en el momento preciso. Además se dan cuenta que es un genio. En cuanto lo conocen, su labor es pintar el retrato del rey y de su familia, así como otros cuadros destinados a las mansiones. Su presencia en la corte le permite estudiar la colección real, ya os digo, Tiziano le encanta. Y bueno, y también viaja a Italia, que es donde conoce la pintura antigua, como la de su tiempo, e influye, ya os digo, que él va absorbiendo como una aspiradora. Y bueno, y con el tiempo lo que tiene es un estilo de muchísima luminosidad, una pincelada muy suelta, muy rápida. En su yo iré contando, cada vez que hable de una obra de Velázquez, os iré contando más cosas de él, porque esto es interminable. Y en su madurez, a partir de 1631, pinta la rendición de Breda, que es una preciosidad, la lanza. Aquí nadie le llama por su nombre a los cuadros. Spínola, cuando gana. Spínola era muy inteligente, no le hicieron caso, el rey no le hizo caso, porque él dijo que dejen, no vayamos a la guerra, que dejen que Holanda sea independiente, porque ellos decían los Países Bajos, porque si no, les dieron la razón suficiente como para ir a más y a más. En su última década tiene un estilo más esquemático y abocetado, alcanzando un dominio extraordinario de la luz, como se ve en las Meninas y en las que os voy a decir ahora mismo, la hilandera. Su época de madurez se inicia con el retrato del Papa Inocencio X. Ya sabéis, Bacon como lo copia, hace hasta 500 cuadros de Inocencio X, tiene una cara gorda Inocencio X, y pintado en su segunda viaje a Italia. También pinta su esclavo, que luego le da libertad, que era un morisco muy interesante, Pedro Pareja se llamaba, algo así, y lo expone allí. Y él que le preparaba todos los colores y tenía muy buena relación con él. Bueno, y la última época, yo digo, las obras para mí más geniales son las Meninas y las hilanderas, que os voy a contar hoy. Como siga, no lo cuento. Su catálogo tiene 120, 130 obras, pero un tercio están en el Prado. Bueno, la hilandera o la fábula de Aracné es de 1658 y hay un gran choque, hay un primer y segundo plano, es donde mi profesora decía: es el inventor del segundo plano, que es la subjetividad, que está al final, que eso es muy barroco, se le da, lo importante está al final y no al pero. Sin embargo, él te pone al principio lo trivial, que son mujeres hilando, y sin embargo al final está lo importante, que rinde tributo a Tiziano, que lo admiraba muchísimo a Tiziano. Entonces hay un plano de luces y sombras muy contrastado. En este cuadro es donde alcanza mayor dominio de la luz. Entonces, para que se note velocidad en la rueca, pinta como unos destellos para que se vean los radios que están dando vueltas. La mayoría de las figuras están difuminadas y definidas con toques así como rápidos, porque es muy gestual y que provocan que sea como borroso. Pero sin embargo, él pintaba con unos pinceles a lo mejor de 1,5 metros, porque pintaba desde lejos. Eso lo hace poca gente, hay que ser maravilloso haciéndolo. Y le da un fondo, ya sabéis que solemos poner una grisalla, depende de lo que vaya a pintar, él le pone un fondo naranja. Después de pintarlo Velázquez se añaden 4 bandas. Esto tengo que leerlo porque no me lo sé bien. Se añaden como 4 trozos a la hilandera. Se deteriora mucho con el tiempo, tenían que hacerle una restauración pero complicadísima, porque estaba hecha polvo en 1980. Bueno, se añaden 4 bandas, la superior se aumenta a 50 centímetros sobre 22 centímetros el lateral derecho e izquierdo y unos 10 en el lado inferior, quedando con 222 centímetros de altura, 2 metros y un poquito, y 293 de anchura, 3 metros casi. Está ejecutada de forma suelta y rápida sobre un fondo anaranjado, que lo he dicho, y con mezcla muy fluida. Introduce una composición, él tiene como equívoco, porque cuando se le ponen los rayos X se da cuenta que le ha añadido una mujer al principio que no estaba, que está corriendo la cortina. Ya sabéis que Vermeer de Delft, que os conté el otro día, también hace cosas parecidas, añade el concepto del espectador, del que está mirando. La mujer a la izquierda, yo digo que aparta la cortina, o sea, le hace equívocos, que llaman, y se ve los rayos, que es muy común, porque él pinta directamente sin dibujar, sin abocetar, y entonces pues si no le gusta, coge, le añade, le quita, le pone y ya está, y eso se ve con los rayos X. En el principio no figura en el cuadro, está lleno el cuadro llega, ya lo he dicho, muy malas condiciones de conservación, y en
1980, se le hace una delicadísima restauración porque estaba destrozado. Para el estudioso es la obra donde el color está más iluminado y donde alcanza mayor dominio de la luz. Es una preciosidad. Ahora lo pondré. Hay una grandísima luminosidad de fondo, que es donde se rinde tributo a Tiziano, y el claroscuro de la primera estancia es muy acusado. El primer plano están unas mujeres hilando, no sabemos de qué va. Y después están esas mujeres que han colocado los tapices en la pared y están contemplando y están juzgándolo. Esa es la historia. O sea, hay también un poco de arte secuencial. Hay otro gran contraste en el primer término, que es la luminosa figura de Aracné y la figura a la sombra de la diosa Minerva, que son dos tejedoras. ¿Sabéis? Hay un mosqueo porque Aracné le dice a Minerva: yo soy mejor tejedora que tú y no soy diosa, es una mortal. Es de la Metamorfosis de Ovidio. Entonces demuestra que es muy buena tejedora, y al final en la figura del fondo se comparan, se cuelgan los dos tapices y se ven, hay como una especie de empate. Pero ¿sabéis lo que hace Minerva? Bueno, esta pintura de 1657, Minerva lo que hace es vengarse porque una mortal la rete, entonces la convierte en araña, por eso se llama Aracné. Acoge a la mortal de 20 años y la convierte en una arañita insignificante por chulear a una diosa. Y eso es lo que cuenta en el cuadro. Es un cuadro que le encarga un señor de la corte, ahora lo digo. Esta obra, en 1657, me parece que muere en el 61, junto a La Menina, es su obra final, pero son sus obras cumbres, cuando domina estupendamente la luz. Y entonces, si te acercas, no ves nada porque hay una conjunción de colores que te tienes que alejar. Ya hace una pintura sin concesiones, como muy abocetada. Y bueno, ya os digo, bueno, para quien no haya leído La Metamorfosis de Ovidio, que está basado en una historia de Ovidio, la mortal que desafía a la diosa Minerva, diosa de la sabiduría, pero también de la guerra, para demostrar que teje como una diosa y mejor todavía siendo. Bueno, y el resultado es un empate, yo he dicho, que concluye con el tapiz de Aracné, que la diosa de la sabiduría, del arte, de la artesanía, pero también de la técnica de la guerra, y es bicharraca, la convierte en un insecto pútrido. Bueno, el título de la hilandera que se conoce es porque la gente le llamaba hilandera porque veía a dos mujeres que estaban hilando ahí bueno, y que les recuerda, yo qué sé, como dos obreras del taller real de Santa Isabel de Madrid. Y lo último que os digo, mira, Velázquez utiliza un recurso del barroco, que es insertar un cuadro dentro de otro cuadro. Desde su juventud lo hace, invierte el orden de importancia, entonces, de la historia. Entonces nos pone en primer término a las mujeres que están hilando muy muy a prisa, y además demuestra la velocidad con pinceladas sueltas, gestuales, y entonces es lo trivial, porque lo importante, que es que las dos quedan empatadas, está al final, donde rinde tributo a Rubens, que hace esa obra de Tiziano, y a Rubens y a Tiziano, que son sus dos influencias grandes. A Rubens llega a conocerlo porque Rubens pasa un año aquí y hace muchas copias de la colección real y se hacen muy amigos. Él es jovencito, mucho más jovencito que Rubens. Entonces aquí la importante está al final, que es la subjetividad, y lo menos importante está al principio, pero eso es la preciosidad del cuadro. El segundo plano al fondo es donde se nos da la clave del cuadro a través de la historia mitológica antes mencionada. La escena tiene como fondo el tapiz que reproduce la obra de Tiziano, que es el rapto de Europa, que Velázquez conoce perfectamente porque pertenece a las colecciones reales. Yo he dicho que él es el guardián de las colecciones reales españolas de los reyes, que han sido copiadas por Rubens en su segunda visita a España, en la que mantiene una estrecha relación de Velázquez. Todo este juego de relaciones entre obra y artista dentro del cuadro habla de la existencia de un trasfondo rico en la pintura. O sea, es que está ya inventando el concepto del espectador, que va más allá de la historia, de la alegoría mitológica, de lo que está diciendo. O sea, es un cuadro súper moderno, y se discute muchísimo sobre el significado del cuadro, que parece ser una declaración de superioridad del arte como invención por encima de la habilidad manual. Pero bueno, eso es una hipótesis. Y en primer término se ve a la diosa Aracné, se ve a la diosa Minerva y Aracné, que están ahí y tal, y después hay un arte secuencial que nos cuenta que se ponen en la pared con sus respectivos tapices, y bueno, el momento posterior realmente es el decisivo, y el motivo representado en el tapiz como homenajea a sus maestros Tiziano y Rubens, como he dicho, que pinta una copia en el Palacio Real. Bueno, espero que os haya gustado. That's all. Hasta mañana. Mañana es siglo XX.